¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases de sistema tegumentario. El día de hoy toca ver lo que es la embriología del sistema tegumentario, ¿sale? Entonces vamos a empezar diciendo que todo nuestro sistema tegumentario se compone de los siguientes elementos: lo que es la piel propiamente. Vamos a ver que hay glándulas sudoríparas. Y vamos a ver que también hay varios tipos de glándulas sudoríparas: las uñas, los pelos, ajá, las glándulas sebáceas, los músculos erectores del pelo, que son aquellos que nos permiten que se ponga la piel de gallina, ¿sí? Y nuestros dientes. Los dientes también entran dentro del sistema tegumentario, pero no los vamos a estudiar en este curso, ¿sale? Entonces lo vamos a dejar hasta músculos erectores del pelo. Vamos a ver todas las demás estructuras, ¿sí? Entonces, la piel vamos a tener que normalmente ya en el humano adulto está derivada o está dividida, mejor dicho, en dos partes: la capa superficial, que es la epidermis, y la capa más profunda, que es la dermis. La epidermis a su vez se divide en varias capas y la dermis también, pero ahorita vamos a quedarnos con que eh, solo se divide en epidermis y dermis, ¿sale? Entonces, la epidermis como tal va a derivar del ectodermo, y la dermis va como tal a derivar del mesénquima. El mesénquima va a ser esa parte de tejido conectivo que derive de lo que es el mesodermo, ¿sale? Entonces precisamente necesita estar hecha la dermis de este mesénquima para poder formar todo ese tejido conectivo, que en su mayoría va a ser como este formado, ¿sale? Ok. Entonces, bien, las interacciones entre ambas pues van a involucrar diversos mecanismos. ¿Mm? Más o menos como a eso de las 4 o 5 semanas, la piel embrionaria está constituida por una capa de ectodermo de superficie situada sobre el mesodermo. Vean entonces ahí en el esquema como tenemos una capa de células azules y una capa de células rosas, ¿sí? Entonces este ectodermo va a dar origen, como habíamos visto en la diapositiva anterior, a la epidermis, y el mesodermo va a dar origen a lo que es la dermis, ¿sí? Entonces, comenzando con esta parte, vamos a empezar por la parte más superficial, que es la epidermis. Ajá. La epidermis va a tener un primordio. Un primordio, ¿qué quiere decir? A partir de lo cual se va a desarrollar todas estas capas que tiene esta epidermis, ¿sí? Y esta se va a desarrollar a partir de esa capa única de células del ectodermo, y estas células van a proliferar para formar una capa de epitelio escamoso. Esta capa de epitelio escamoso, es decir, conforme se vayan dividiendo estas células azules, conforme se vayan apilando en tabiques, van a formar este primordio llamado peridermis, que a su vez va a tener una capa basal, ¿sí? Esta capa basal va a tener la característica de que en un futuro se convertirá en la membrana basal, ¿sí? Por el momento es de aquí de donde empiezan a desarrollarse todas las células de la epidermis, ¿sale? Entonces, ok. Ya tenemos entonces este primordio, ¿sí? La peridermis entonces se va a queratinizar. Vean, conforme, ¿qué quiere decir queratinizar? Que las células se van a ir llenando de queratina. Conforme vayan subiendo, conforme estén más cerca del borde libre, mientras más arriba estén esas células de la peridermis, más probable es que se queratinice, ¿sí? Entonces, estas células se van a queratinizar y se van a descamar. Descamar quiere decir que se van a caer, ¿sale? Y van a ser sustituidas por las otras células que vienen debajo, que también provienen de la capa basal. Vean entonces como aquí ya las células de la capa basal que tenemos acá comenzaron a proliferar, y vean cómo comienzan a crear otra capa. En la parte superior estas células se van a descamar, y la parte que esté entre la capa intermedia y la parte basal, o la capa basal, se va a llamar capa intermedia. Perdón, la parte que esté entre la parte queratinizada
y la capa basal se va a llamar capa intermedia, ¿sí? Entonces, habíamos dicho entonces que estas células que se caen, estas células queratinizadas que se caen, que se exfolian, digamos, van a formar parte de una sustancia grasa que al final, cuando los bebés nacen, se va a ver de color blanco. Ajá, y esta se va a llamar vernix caseosa. Entonces, esta vernix caseosa va a cubrir la piel fetal y también se ve de este color porque es la mezcla de la secreción de las glándulas sebáceas con las células exfoliadas, ¿sale? ¿Para qué nos va a servir la vernix caseosa? Es el llamado sebo que le dicen, ¿no? Entonces es algo normal, ¿sale? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues va a tener la función de proteger la piel del líquido amniótico y su contenido y de su contenido alto de este líquido de sal y de orina, ¿sale? También le va a servir como una especie de lubricante para facilitar la expulsión del bebé a través del canal del parto, ¿sale? Entonces, bien importantes las funciones de la vernix caseosa: la protección de la piel del líquido amniótico, las sales que este tiene y de la orina, y la facilitación de la expulsión del bebé a través del canal del parto, ¿sale? Okay. Entonces, continuando con el desarrollo de esta capa basal, conforme se va dividiendo, va adquiriendo un mayor grosor, y esta capa basal va a tener una capa llamada estrato germinativo, ¿sí? Este estrato germinativo va a ser el encargado de producir nuevas células que se desplacen hacia la capa más superficiales, ¿sí? De tal manera que genera proliferación de células, y esta proliferación de células va a formar algo llamado crestas epidérmicas a las 10 semanas, ¿sí? Entonces vean ahí cómo está en la imagen. Ahí está la parte de abajo, dice ahí crestas epidérmicas, ¿sale? Estas crestas epidérmicas se van a extender desde la capa basal hacia el contacto con la dermis, ¿sí? Y esto va a suceder alrededor de las 10 semanas de gestación, ¿sí? Cuando vean 10 SDG, es semanas de gestación, ¿sí? Y estas van a producirse de la semana 10 hasta la semana 19, y son las encargadas de crear surcos en la piel de palmas, plantas de pies, y son, digamos, el predecesor de lo que son las huellas digitales, ¿sale? Entonces, estas son las encargadas de que nosotros tengamos ese patrón característico. Esas crestas epidérmicas son las encargadas de que nosotros tengamos ese patrón característico de huellas digitales, ¿sale? También, a partir del estrato germinativo, durante la semana 11, sus células van a formar la capa intermedia, como les estaba diciendo, y la reposición de células peridérmicas va a seguir hasta la semana 21, ¿sale? En la semana 21, aquí ya va a desaparecer como tal la epidermis, es decir, esa parte primitiva que habíamos visto, que era una capa de células azules que habíamos visto nada más. Y aquí ya tenemos en la semana 21 la aparición del estrato córneo, procedente del estrato lúcido, ¿sale? Entonces, en la semana, conforme se va creando la capa intermedia, se van creando varios estratos. Todos estos estratos, es decir, el estrato lúcido, nos va a dar como origen, lo veremos más adelante, a una parte específica de la epidermis, ¿sale? En este caso, el estrato córneo, que se va a formar a la semana 21, se va a quedar como tal estrato córneo porque ya es una capa de células queratinizadas. Ok. Ya en una fase más avanzada, las células de la cresta neural van a migrar hacia el mesénquima de la dermis, ¿sale? Es decir, van a migrar hacia esta partecita de tejido conectivo. Al momento en que migran hacia esta parte, estas células de la cresta neural se van a transformar o se van a diferenciar en melanoblastos, ¿sale?
estos melanoblastos van a migrar hacia la unión dermoepidérmica, es decir, justo donde se unen la dermis y la epidermis, ¿sale? Y esto va a formar gránulos de pigmento, ¿sale? Por lo tanto, estos melanoblastos, a los 40 o 50 días más o menos, de los días 40 al día 50, se van a transformar en melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Pues son las células que se encargan de darle pigmento a nuestra piel, ¿sale? Entonces vean, aquí día 40 a 50, ¿sale? Más o menos. Aquí se van a dar esta diferenciación de melanoblastos a melanocitos, ¿sale? Van a producir gránulos de pigmento, que en este caso es melanina, ¿sí? Y por lo tanto nos van a dar el color característico de nuestra piel. Dependiendo de la cantidad de melanina que haya, pues seremos unos más morenos, otros de color más claro, etc. De ellos depende la pigmentación de nuestra piel. Esto es bien importante porque cuando veamos los nevos, que en este caso son los lunares, vamos a ver que existe una clasificación donde se les dice nevos dermoepidérmicos, ¿sale? Haciendo referencia justo al sitio en el que se encuentran estos melanocitos, ¿sí? Como les decía, pues bueno, estos melanocitos van a producir melanina y desde antes del nacimiento se distribuyen en todas las células en esta unión dermoepidérmica, ¿sale? Okay. Bien, entonces vamos a ver que dentro de la epidermis vamos a tener que se divide, por ejemplo, en piel gruesa, la que encontramos por ejemplo en palmas y plantas. Esta va a tener la característica de que carece de folículos, etc. ¿Sale? Vamos a ver también que tenemos piel fina, que es aquella que va a contener los folículos pilosos, músculos erectores y glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas también. Ok, vamos entonces ahora con el desarrollo de la dermis. La dermis se va a desarrollar, como ya sabíamos, a partir del mesénquima del ectodermo, ¿sale? Entonces, del mesodermo, perdón. Entonces, a partir de la semana 11, las células mesenquimales van a comenzar a producir van a comenzar a producir fibras elásticas y colágenas del tejido conectivo, ¿sale? Entonces, a medida que se forman las crestas epidérmicas, la dermis se va a proyectar hacia la epidermis formando las papilas dérmicas, ¿sale? Entonces acuérdense, conforme se van formando las crestas epidérmicas, que es la proyección del epidermis hacia la dermis a su vez va a ir formando las papilas dérmicas. Las papilas dérmicas van a ser las que las que lleven la dirección opuesta, de la dermis hacia la epidermis, ¿sale? Las papilas dérmicas, entonces estas van a ser las encargadas de que se desarrollen asas capilares para nutrir la epidermis y otras terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Se va a diferenciar en capilares para nutrir la epidermis. Acuérdense que la epidermis no tiene vasos, entonces se va a nutrir a través de difusión y se van a crear terminales nerviosas que también vayan a la epidermis, lo cual nos va a dar una sensibilidad en la piel, ¿sale? Recuerden entonces que las crestas epidérmicas, como vemos aquí en el mapita, derivan del estrato germinativo y que las papilas dérmicas van a derivar como tal de la dermis, ¿sale? Bien, vamos a ver ahora el desarrollo de las glándulas. Vamos a ver que nuestras glándulas van a ser de dos tipos. Las glándulas sudoríparas, que a su vez se dividen en glándulas apócrinas y glándulas ecrinas, y las glándulas sebáceas. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Vamos a empezar entonces por las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas van a derivar de la epidermis y se van a desarrollar en las partes laterales de las vainas radiculares de los folículos pilosos, ¿sí? Van a formarse a manera de sacos huecos
y sus células centrales van a desaparecer. Entonces vean cómo se va a formar una glándula sebácea. Aquí tenemos este esquema y vean, habíamos dicho entonces que la glándula sebácea se iba a formar en la parte lateral del folículo. Ahí donde ustedes ven semana 12 se va a estar formando un pelo, un folículo piloso, ¿sale? Pero si ustedes se fijan donde dice en la imagen semana 23 a 28, si ustedes bajan desde la parte superior donde está el 23 a 28 y se van a topar con que hay una formación, hay una protuberancia de manera lateral, ¿sale? En ese folículo. Esa va a ser la glándula sebácea, ¿sale? Entonces, estas glándulas sebáceas, como les decía, van a derivar de la epidermis y sus yemas celulares se van a desarrollar en las partes laterales de las vainas radiculares epiteliales de los folículos pilosos, ¿sale? Estas yemas se van a meter en este tejido así como lo estamos viendo, y se van a ramificar formando los primordios de lo que son varios alvéolos, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que primero va a estar aquí y todos estos grumitos que ustedes ven van a ser alvéolos, ¿sale? Estos alvéolos van a estar formados como sacos huecos y a su vez van a ir teniendo cada uno sus conductos asociados, ¿sale? Por lo tanto, como vemos aquí en la imagen, estas células centrales, es decir, este relleno de esa glándula, esas células cafés que ustedes ven ahí en el esquema, van a ir desapareciendo, ¿sale? Al tiempo que van a formar sebo que protege la piel, y esta secreción va a ser liberada hacia el folículo, donde se va a mezclar con las células descamadas y que se va a ir empujando hacia arriba formando la vernix caseosa que habíamos mencionado, ¿sale? Okay. Entonces vamos a ver ahora las glándulas sudoríparas, ¿sale? Las glándulas sudoríparas tenemos dos tipos. Las ecrinas, que van a derivar a partir de la epidermis, y sus cuerpos se van a enrollar y van a formar los cuerpos de las partes secretoras de las glándulas, ¿sí? Las uniones epiteliales de las glándulas en desarrollo, ¿sale? Van a formar el primordio de las glándulas sudoríparas y van a tener también células mioepiteliales, es decir, células, digamos, con la capacidad de contraerse, y células secretoras. Las células mioepiteliales van a ser las células que expriman estas glándulas sudoríparas para que el sudor pueda salir hacia la piel. Vean entonces. Las glándulas sudoríparas, como les decía, entonces se van a formar como un primordio desde la epidermis y se van a ir proyectando hacia la dermis, y conforme se van proyectando vean cómo se van enrollando, ¿sale? Y conforme se van enrollando cada vez más, cada vez que se van haciendo más profundas, se van a ir tanto creando un conducto, como vemos acá en la última imagen, hasta el poro, y por ejemplo, vean aquí enrollando, ya tiene todo esta rosquita que tiene acá el final, y vean a su alrededor va a estar diferenciada una célula mioepitelial, que es una célula muscular encargada de generar una contracción para que las células que están al interior de la glándula puedan sacar el sudor, y entonces ese sudor pueda ser empujado y sacado hacia la parte superior de la piel. Por otro lado, estas son las glándulas ecrinas, ¿sale? Por otro lado vamos a tener las glándulas apócrinas. Las glándulas apócrinas se van a encontrar en axilas, pubis, periné y areolas. Derivan del estrato germinativo y, a diferencia de las ecrinas, estas sus conductos no abren en la superficie de la piel, sino que sus conductos van a abrir
en los folículos pilosos, es decir, al igual que las glándulas sebáceas, sus conductos secretores van a abrir en el folículo piloso, es decir, no va a tener una salida directa a la piel. Principal diferencia entonces entre las glándulas sudoríparas ecrinas y apócrinas, que las ecrinas sí tienen salida a la piel, las apócrinas tienen salida hacia el folículo piloso, ¿sale? Estas glándulas no van a tener una secreción tan activa, sino hasta que lleguemos a la pubertad. ¿Por qué? Porque estas van a responder a estímulos hormonales y por lo tanto, hasta que lleguemos a la pubertad y la adolescencia es cuando van a tener su mayor pico de actividad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo de los pelos, ¿sale? Entonces, el desarrollo de los pelos va a comenzar en la 9ª a 12ª semana de gestación, pero se van a reconocer hasta la semana 20, ¿sale? Entonces, el folículo piloso como tal va a provenir del estrato germinativo. Si vemos nuestro esquema, es pues toda esta capita de células azules que vemos ahí está nuestro estrato germinativo, ¿sale? Este estrato germinativo va a formar las yemas o bulbos pilosos, que son la yema pilosa es lo que está encerrada en el circulito negro, ¿sí? Y el bulbo piloso es esta proyección que tiene del estrato germinativo hacia lo que es la epidermis, ¿sale? Entonces, ese bulbo piloso va a tener a su vez células epiteliales, que a su vez van a irse diferenciando en una matriz germinal, y a través de esta matriz germinal, mientras más se desarrolle esta matriz germinal, van a ir creciendo los pelos hacia arriba, o todo esto va a ir siendo desplazado hacia arriba, hasta que se queratinice y forman los tallos de los pelos, ¿sale? Por otra parte, también vamos a tener todas estas papilas pilosas, que es el lugar a partir del cual va a comenzar a crecer todo este pelo. Y también vamos a tener células mesenquimales, a partir de las cuales se van a generar estas vainas radiculares, ¿sí? Estas vainas radiculares y las vainas dérmicas. También tenemos células periféricas que también generan estas vainas radiculares. Todas estas vainas van a generar una protección, como una especie de envoltura hacia lo que es el pelo, y le van a permitir su desarrollo. Cuando veamos entonces el pelo, vamos a darnos cuenta de que tiene varias capas y de que una de ellas es la vaina radicular y la vaina dérmica, ¿sale? Entonces, también a partir de este desarrollo vamos a tener que hay distintos músculos erectores del pelo, ¿sale? Entonces vean lo que les decía, ¿no? Los pelos crecen a través de la epidermis, en las cejas y el labio superior, hacia el final de la semana 12. Los primeros pelos son finos y delgados y se denominan lanugo. Les digo, aparecen al final de la semana 12, pero no son reconocidos hasta la semana 20. ¿Sí? Los melanoblastos van a migrar hacia los bulbos pilosos, es pilosos, no pilotos, y se van a diferenciar hacia melanocitos. Y los músculos erectores de los pelos van a derivar de lo que es el mesénquima, ¿sale? Entonces, digamos, lo que va a hacer que se diferencien los pelos, ¿sale? Por último, el desarrollo de las uñas. Este va a comenzar en la punta de los dedos, más o menos por ahí de la semana 10. Primero va a aparecer en las uñas de las manos y luego en las uñas de los pies, con 4 semanas de diferencia. Es decir, aparecen las uñas de las manos y 4 semanas después aparecen las uñas de los pies, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar dado primero esto? La epidermis de cada dedo va a estar engrosada, ¿sale? Entonces, primero, los campos unguiales se encuentran en las yemas de los dedos, es decir, en la posición contraria a la cual la tenemos normalmente, ¿sale?
Una vez que se encuentran ahí los campos unguiales, van a migrar hacia las superficies dorsales de los dedos, ¿sale? Y ya que migran a esta superficie de los dedos, es decir, a su posición original, se van a rodear de epidermis y esta va a formar todo lo que son los pliegues unguiales, ¿sale? Los pliegues unguiales van a formar o van a cubrir el campo unguial, ¿sí? Y este va a experimentar queratinización y entonces es conforme o es como se va a producir la lámina unguial, ¿sale? Entonces vean aquí la imagen, el lecho unguial ya propiamente donde va a estar la uña, ¿sale? Y vean todos los pliegues de epidermis que tiene para el cual rodea, para que toda esta placa unguial se vea rodeada y por lo tanto comience a queratinizarse y podamos tener la uña como tal, ¿sale? Ok chicos, pues hasta aquí nuestra clase de embriología del sistema tegumentario. Cuídense mucho, saludos.